acabar esta sesión. Continuamos. Vamos hacia la segunda parte. Para ello, les voy a enviar en este momento, por favor, para ello les voy a enviar en este momento la segunda asistencia. Les suplico que lo hagan en este momento, en lo que yo comienzo a hacer el preámbulo o el contexto de la continuación del tema que estamos desarrollando. Entonces, ya se los envié. ¿Por qué no lo envío al WhatsApp? Porque si se dan cuenta, acá solo hay ahorita dentro 29 personas. Yo creo que ni 29, ahorita vamos a ver cuántos nos quedan. 31 hay. Entonces, quiere decir que hay 2 personas que no han ingresado, no han entrado, o no sé si no van a entrar el día de hoy. Entonces, les suplico, tomen la asistencia ahorita debida, por favor. Y Mayrita, no se me le vaya a olvidar ahorita de una vez. No, señor Mayrita, mire pues. En el enlace de arriba, denle un clic y le va a aparecer como que si fuera el examen. Entonces coloca su correo, coloca su nombre completo, coloca, no sé si pedí carnet, creo que no, no me recuerdo, creo bien que pedí carnet. Y luego aparece donde usted le va a colocar un cheque presente. Ajá, vaya, voy a probar. Pruebe y me cuenta. Vaya. Ay, solo me quedé con el gusto de pelar mi galleta. Va más tarde. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, lo que vamos a trabajar como segunda parte son las causas económicas, políticas y sociales de su emergencia. ¿En qué sentido? Emergencia no significa de que tenían una prisa, sino que del por qué emerge, del por qué nace, del por qué existe esta reforma liberal. Para ello, nuevamente vamos a citar lo que fueron las causas económicas. La semana pasada hablábamos que el cultivo principal de Guatemala pues había variado, ya que nosotros cosechábamos un tinte que servía para lo que era darle color o colorante, lo que era la lana. La última que comenzaron a cosecharse acá fue la colchinilla, o grana o colchinilla. Esta colchinilla, pues poco a poco fue desplazada, ya que recuerden que comenzaron ya a crear colores artificiales, si se puede decir de esta manera, nuevos tipos de telas, en los cuales pues fue desplazado. Esto llevó a lo que fue a las partes pudientes, a las partes adineradas, a los que ejercían la economía en Guatemala, a buscar otro medio de producción que mantuviese ese estatus económico acá en Guatemala.
Indica acá, dice que el desplazamiento de la grana o colchinilla, de los mercados internacionales obligó a buscar nuevos cultivos para la exportación y mantener con ello el estatus económico guatemalteco. ¿Cuál fue el producto el cual comenzó a cultivarse acá para mantener lo que fue el medio de producción económico? Pues fue el café. Pero recordemos algo. Para lo que es la cochinilla o la grana, pues no utilizaban a muchas personas. Los dueños de todos esos terrenos no necesitaban cantidades excesivas de trabajadores o de obreros, ya que la manera de cultivo pues era bastante sencilla. ¿Sí? Una persona, pensemos en una persona, podía cubrir de una muy buena manera y fácilmente pues lo de 10, lo de 20, lo de 50 personas. Sin embargo, con el café sucede todo lo contrario. El problema de la siembra del café era que exigía muchos obreros, problema el cual fue resuelto reinstaurando sistemas de contratación propios de la época colonial. Recordemos de que acá estamos hablando de las causas del por qué la reforma liberal. ¿Por qué indica aquí reinstaurando sistemas de contratación propios de la época colonial? ¿Cómo se contrataba en la época colonial? Pues prácticamente con el feudalismo, ¿va? Donde yo era el dueño de todo este territorio y mira, vos estás viviendo acá, pero vos todo lo que sembrés, todo lo que cultives es mío. Y esa es la forma como me vas a pagar porque estás viviendo acá. Entonces, casi de esa misma manera o de una manera, llamémosle tipo esclavista, obligaban a la población, siempre la población más pobre, a cultivar el café y de una manera remunerada muy poca. Dice en los textos casi obligado o casi de la manera esclavista. Ellos tenían que ir a cultivar el café. Recordemos que gran parte de carreteras, edificios, monumentos, si así lo queremos llamar, que hoy en día existen en Guatemala, fueron construidos por el mismo pueblo de manera gratuita. Existía un día, ahí sí que señor Normita nos puede ayudar, tal vez si el papá le ha contado, existía un día donde todo aquel varón guatemalteco tenía que prestar, digamos, un tipo de servicio no militar, sino que un servicio comunal, en donde ese día él tenía que ir a construir una carretera, donde ese día de la semana él tenía que ir a construir el palacio, donde ese día él tenía que ir a hacer lo que el gobierno le indicara, de manera gratuita. Como les digo, de repente, señor Normita nos ayuda después con esto un poquito al respecto de qué era lo que le contaba el papá, qué tenían que hacer en ese Sí, lo que él me contaba es que le decían que más que todos los que estaban presos eran todos los que trabajaban en eso. Lo de ese día sí no me contó, pero que la gente que estaba presa eran los que trabajaban fuerte en todo lo que eran las cosas así del gobierno, las cosas públicas, ¿va? Que había que hacer, carreteras y todo eso. Sí, parte de lo que está ahí, digamos que en un punto ciego, señor Normita, es de que la mayoría de presos en ese tiempo eran aquellos los que estaban en contra del gobierno. Ah, sí, sí, eso sí, porque dice que no se podía decir nada. Entonces, o sea, los presos en realidad que existían en ese tiempo, pues no era porque se habían robado una gallina, no era por una mayor situación, más que porque estaban en contra del gobierno. Licenciado, le cuento algo así un poco chistoso.
Mi abuelo, por parte de mi mamá, se estaba bañando en el río y solo estaba con una cosa que se ponían como que era como pañal, ¿verdad? Que usaban antes, ¿verdad? Y no, mira que lo metieron preso, pues, porque, y, o sea que por cositas así, estuvo unos días preso, por eso. Por eso en el fragmento, en uno de los que van a leer ustedes del material, ahí dice de que se volvió un régimen casi esclavista. O sea, ellos andaban buscando la manera de conseguir la mano de obra. Por un estornudo usted le decía que estaba en contra del gobierno y iba preso. Pero la idea no era tanto de acabar con vandalismos o así, sino que tener mano de obra para enviarla a todo lo que ellos necesitaban. Continuando. Perdonen, ¿alguna duda o comentario que quieran hacer el resto de compañeros? Licenciado, Hola, dígame. fíjense que un candadito me aparece en la asistencia, pero voy a comentar algo sobre ese tema que está hablando usted, ¿verdad? Claro. Que antes, como dice la compañera, no podían ver a alguien bañándose porque ya lo metían preso o lo llevaban al fusilamiento, ¿verdad? Fíjese que en algún caso yo tuve un tío, en aquella época él le tenía una su novia y dice que como los familiares, había un papá que no lo quería, dice que mandó a la patoja a que se llenara de lodo, dice, se rompió su vestido, se hizo unos moretones, dice, y que sí dice que a mi tío lo vinieron a traer, ¿verdad? Y dice que lo querían fusilar porque lo acusaban de violación. Y cosa que el tío no había hecho nada. Fíjese, entonces, como dice la compañera, que en aquellos tiempos era difícil, ¿verdad? Porque con cualquier cosita, mayormente cuando estaba el tiempo de la guerrilla, con cualquier cosita que uno o alguien hiciera o alguna queja, ya entraban a las casas a sacar a las personas y las desaparecían, ¿verdad? Exacto. Con solo que dijeran de que en esa casa el familiar era guerrillero, ya venía a la medianoche unas fuerzas especiales que, como está siendo grabado esto, mejor omitimos nombre, ¿verdad? Ajá. Venían en la noche y los sacaban. Y si los aparecían en lo que aquí se llamaban cumbre. Si no, pues en las orillas del Motagua, pues a veces iban. Ahí aparecía. Correcto. Ajá, sí, porque en el caso de nosotros, mi familia sufrió eso, ¿verdad? Por causa de un tío, ¿verdad? Que no sabía pensar. Y como mi papá nunca se metió en eso, no lo quería y hasta el sol de hoy no se quieren porque como nunca lo apoyó en eso, ¿no? Ajá. Gracias por ese logró colocar su ¿Profe Mayra? ¿Sí? ¿Logró colocar su asistencia? No, Lick, yo no puedo. Le voy a enseñar al finalizar todo esto, le enseño cómo es que se hacen las cosas. Vale. Entonces, en las causas políticas, dice que se caracterizó el tiempo que, previo a lo que fue la reforma, se caracterizó por la inoperancia de los principios democráticos establecidos en la Constitución y por la inexistencia de las garantías individuales, limitando la libertad de imprenta, entre otras. Recordemos de que en realidad lo que se firmó al principio, tanto en el acta de independencia como principios de la Constitución, pues una era de que éramos un país libre, soberano e independiente, ¿va? Entre otras de que pues no éramos anexados ni parte ni esclavistas, porque también se abolió la esclavitud, pero lamentablemente muchas de estas cosas que estaban ya establecidas en la Constitución, pues llamémoslo, se hacían de la vista gorda.
Se hacían de la vista gorda porque recordemos, y es parte del análisis que ustedes van a realizar, pero en mi análisis, recordemos de que al final, tanto lo que es las causas de los conservadores como las causas de los liberales es lo económico. Al final, tanto los conservadores lo que buscaban era mantener su estatus y su economía. Al final, tanto los liberales lo que buscaron con esta reforma fue mantener su economía al respecto de lo que era la industrialización que se venía ya desde los países de Europa, España, que ya venía a pasos agigantados. Recordemos de que nosotros estamos enmarcándonos prácticamente en lo que es Guatemala, porque así se llama el curso. Sin embargo, recordemos lo que es la reforma industrial, en lo cual pues comenzaron las industrias a crearse. Recordemos también lo que fueron las primeras máquinas al vapor, recordemos la creación de los trenes, recordemos ya los barcos, recordemos de que todo eso comenzó a hacer que toda la economía comenzara así, ¿ves? El que se quedaba estancado, ahí sí que perdía el dominio o la supremacía que solía mantener. Y eso es lo que estaba pasando en Guatemala. ¿Ya? Nuestro producto, el cual era necesario en muchos lugares para poderle dar tintes a la lana, pues simplemente dijeron, mira, ya no piense que ya existe ahora estos tintes, ya existe este tipo de material mejor que la lana, que ya viene con color, muchas gracias. Comenzaron a cerrarle puertas. Entonces, ¿qué vinieron a hacer ellos? Buscar una manera de poder producir dinero. ¿Cómo poder producir dinero? Pues bueno, buscaron la manera más pronta que fue con el café. Pero, ¿cómo podían mantener todos esos cultivos si ya no podían ellos lo que era esclavizar a la gente? Tenían que pagar, pero lo que menos querían ellos era pagar. Por consiguiente, pues, bueno, volvieron a hacerse de la vista gorda de la Constitución y comenzaron a ver la manera de conseguir mano de obra gratuita. Bueno, continuando. Entre las causas sociales, la inversión de fuertes capitales extranjeros se hizo a costa de explotar todas nuestras riquezas naturales, incluyendo la mayor, el hombre mismo. Recordemos de que acá éramos ricos en minerales, en oro, tanto cuando fue la siembra del café, la siembra de la colchinilla, también tuvimos acá el algodón, pero cada uno de estos tipos de producciones, llamémosles agrícolas, ¿qué era lo que más exigía? El hombre mismo. De nada servían las extensiones vastas, ricas para poder cultivar, si no habían obreros, ¿va? Que la cultivaran. Por consiguiente, tenían el capital, tenían las tierras, pero no tenían la mano de obra. Y tenían que ver de una o de otra manera, pues bueno, esta gente tenía que servir, ¿va? Recordemos que estamos hablando de todo lo que causó lo que fue el liberalismo. La explotación a la que se sometió a los peones en las haciendas, en las minas y en las construcciones y a los artesanos en fábrica fue determinante en la consecución de la lucha armada. Estaban cansados, estaban hartos de que se les explotara, como estamos hablando, ya no era de una manera tradicional, sino que era a la fuerza, tenían que trabajar porque tenían que trabajar. Ahí vemos una imagen, quizás no es relevante directamente al respecto de acá,
pero se asemeja a la situación que sucedía acá. Los obligaban, como están indicando señor Mayrita y la profesora, que los presos, se dan cuenta, ellos tienen lo que son pantalones de rayas, que es la similitud de los presos, están siendo explotados. Están siendo explotados a tal muerte, hasta tal caso, la de la muerte por el cansancio, ¿va? Todo eso venía a ser de que ya no aguantara más lo que era la población. Tenía que explotar la situación que se estaba viviendo. ¿Qué dejó de bueno, qué dejó de positivo lo que fue la reforma liberal? ¿Cuáles fueron sus realizaciones económicas, políticas, sociales, culturales y educativas? Recordemos nosotros de que acá existieron muchas personas al respecto de la reforma liberal. Sin embargo, pues la mayoría se le otorgan, por decirlo así, a lo que es Miguel García Granado, pero por sobre todo a Justo Rufino Barrios. Sin embargo, para no hacer una división exacta de qué fue lo que uno hizo, qué fue lo que el otro hizo, las vamos a enlistar. Podemos mencionar previo que lo que fue la reforma liberal tuvo dos movimientos, uno popular y otro no. ¿Por qué le vamos a llamar dos movimientos, uno popular y otro no? Porque uno iba con la visión de ayudar al indígena. Uno iba con la misión o con la visión de apoyar en realidad al pueblo. Otro en realidad iba con la visión económica. Iba con la visión de que Guatemala siempre se mantuviera emergente económicamente. Este es el caso de Tatalapo. Él fue el primero en este movimiento popular, porque contó con el apoyo de los indios. Él les ofrecía a ellos tres cosas o tres aspectos principales. Y al volverlo a leer siempre me causa un poco de risa. Porque les ofrece con esta reforma la libertad. Me imagino que ellos deseaban la libertad. Reivindicación de las tierras, que las tierras donde ellos estaban, pues que fueran de ellos. Y por sobre todo, que es la que me causa más risa, porque al final es la verdad, la abolición del estanco del aguardiente. Recuerden de que Tatalapo entró por lo que fue la frontera de México, San Marcos y todos esos lugares. Y ahí se daba mucho lo que era el cultivo o la producción del aguardiente, el alcohol, el guaro, si lo queremos llamar de nuestra manera coloquial. Pero en el tiempo de los conservadores, ¿ve? Eliminaron, estancaron lo que fue la producción. Ya se podrán imaginar a todos estos mayas aborígenes, nuestros antepasados, cómo estaban, ¿va? ¿Qué les ofrece Tatalapo? Pues bueno, ya no va a haber estanco de aguardiente. Aunque nos causa risa, pero la verdad es que yo pienso de que en una manera, pues fue algo, este ofrecimiento fue algo decisivo para que se involucraran con más ganas al respecto de la primera revolución liberal. Pero observemos, Tatalapo pensaba en lo que era el pueblo. Tatalapo pensaba en lo que eran los indios. Pero, ¿qué en realidad quería Justo Rufino Barrios? ¿Y qué en realidad quería su compañero? Dice que en este movimiento no fue popular, porque la reforma fue la toma del poder por un grupo interesado en incrementar la actividad cafetalera.
En realidad, Justo Rufino Barrios era, valga la redundancia, propietario de muchas tierras, las cuales tenían ya el cultivo de café. Y me imagino que él, al igual que muchos cafetaleros, que era un grupo selecto, necesitaban ver la manera, tal vez no de tener mano de obra barata, porque eso fue lo que vinieron a abolir ellos, porque la reforma liberal quitó eso, pero necesitaban la manera o la forma de poder sacar la producción que teníamos acá en Guatemala al extranjero. Es por ello que lamentablemente, pues, Tatalapo no tuvo tanto ese éxito. Sin embargo, Justo Rufino Barrios tuvo el apoyo de los grandes comerciantes de Guatemala. Ese fue uno de los fracasos del por qué Vicente Serna no logró recuperarse, no logró volver a restituir lo que fue su gobierno, ya que Justo Rufino Barrios, pues, comenzó a tener alianzas con las personas de mayor impacto económico dentro de Guatemala. Hablarles un poco sobre la reforma liberal. Hablar de reforma liberal en Guatemala, nos estamos refiriendo de uno de los acontecimientos históricos largos y más importantes, sobresalientes y enriquecedoras en la historia. Bueno. ¿Cuáles son las cosas positivas que creó, en este caso, estos dos presidentes? Habilitan el puerto Champerico, construyen el ferrocarril de Occidente, fundan el Banco Internacional, construyen Puerto Barrios, fomentan la ganadería y la industria, se parten tierras para la producción agrícola, especialmente ¿para qué? Para el café. Realizan una constitución política, pero observemos que de todas las que ahorita les mencioné, las primeras, por decir así, menos la última, pues todas iban pensadas en lo que eran las personas pudientes de Guatemala, los comerciantes. Ya que el puerto, ¿para quién era? ¿Será que era para que se fueran a bañar todos los indios? ¿Será que los dos puertos, para que unos no viajen tan lejos y unos que se vayan para Barrios, otros que se vayan para Champerico y así para Semana Santa, pues, la gocen de lo lindo, ¿va? ¿Será que para eso se construyeron? No, ¿va? Pero para transportar. ¿Será que el ferrocarril se construyó porque querían de que ya no anduvieran en burro o caminando para la capital? No, era para sacar las producciones. Quienes tengan todavía sus abuelos y bueno, de repente hasta el bisabuelo, ¿va? Porque ustedes son jóvenes, la mayoría son jóvenes. Pregúntenles cuánto tiempo se dilataban ellos en llegar a la capital. Pensemos de Chiquimula para la capital. El viaje de ellos era de días, porque se iban a pie. Algunos lograban irse en bestias, pero la mayoría les tocaba ir a pie. Dice, funda el Banco Internacional. ¿Será que ese Banco Internacional le daba el dinero a cualquiera que llegaba? No va, sino que ellos venían y daban sus papeles de los terrenos, sus papeles de sus haciendas para que les inyectaran capital. ¿Será que un indígena tenía papeles de la tierra donde él vivía? ¿Será que los bancos le lograban dar el dinero a él? No. Sin embargo, esta reforma, como les estoy indicando, pues trajo muchos beneficios a largo plazo. Dice acá también creó una representación nacional libremente elegida como máxima aspiración política liberal.
Su hegemonía fue desarrollada a través de la organización del ejército, ya que se convirtió en uno de los principales pilares del régimen. ¿Qué significaba esto? De que él utilizaba, pues, la represión con el ejército para que las cosas se hicieran. O sea, se va a hacer tal cosa, pues, mandaba al ejército para que ellos apoyaran a que las cosas se realizaran. Tal es el caso que dice acá también, que fundaron la Escuela Politécnica y el Ministerio de Fomento. Decretaron que las escuelas públicas fueran gratuitas. Crearon las primeras escuelas públicas. Asimismo, habían colegios católicos, por cierto, porque recuerden que antes era el catolicismo, los cuales eran privados, sin embargo, fueron obligados también, en este caso, a prestar un servicio gratuito. Y siempre velado por lo que era el gobierno para ver lo que se enseñaba. También algo bueno o algo positivo, se creó por decreto la bandera de Guatemala, la cual pues es casi idéntica a su versión, dice, porque es azul, blanco y azul. Lo único que han cambiado pues un poquito el azul, ¿va? Producida en 1871. Asimismo, el escudo de armas que se le fue integrado posteriormente. De todo lo que se ha hablado hasta el momento, vamos a ver un video, igual son videos cortos de 4 o 5 minutos, en los cuales pues está extraído de una manera más elocuente lo que hemos trabajado en este momento. Voy a dejar de compartir porque no sé si tengo activos los audios. Bien. Me indica si no se oye. La Reforma Liberal, 1871 a 1944. Gobierno de Vicente Serna, 1865 a 1869. Reelecto en 1869 a 1871. Militar protegido de carrera que dio continuidad al régimen conservador. Durante su gobierno sufrió presiones políticas y económicas. Fue un gobierno ligado a órdenes religiosas. Fue una época de persecución y cárcel y destierro para los liberales y despojo de tierras a indígenas. El 23 de enero de 1870, Serapio Cruz, apodado Tatalapo, considerado como conspirador de liberales para sustituir a Serna por el mariscal José Víctor Zavala. Por lo sucedido, Tatalapo fue decapitado y la cabeza freída en aceite y luego fue paseada en triunfo en las calles de la ciudad de Guatemala. En 1871, Serna es derrotado en Totonicapán, 23 de junio, y en San Lucas, Zacatepeques, 28 de junio. Durante este suceso, abandonó la presidencia. 23 de septiembre de 1871, el general Barrios triunfó sobre las fuerzas de la fracción. El 30 de junio de 1871, el ejército liberal entró en la ciudad de Guatemala y Miguel García Granados, apodado El Chafadín, un liberal que se convirtió en presidente provisional, gobernando hasta el 4 de junio de 1873. Durante su gobierno, creó la Escuela Politécnica, el Ejército Profesional, dentro de los decretos destinados a eliminar cualquier vestigio conservador. Instituyó la nueva bandera nacional de Guatemala el 17 de agosto de 1871. Posteriormente se autorizó la creación del actual escudo de armas de Guatemala, donde aparece el quetzal como símbolo de libertad. Antes de 1871, la economía guatemalteca se había basado en cultivos o actividades que no exigían mucha mano de obra, como el de la cochinilla. Pero al ser desplazada la grana de los mercados internacionales, el nuevo cultivo que se desarrolló fue el café. Exigió para su producción de muchos obreros. El problema se resolvió reinstaurando sistemas de contratación propios de la época colonial. Así pues, el mérito innegable del adelantado en transportes, especialmente el ferroviario, y el de la creación de una moderna red de servicios públicos, se vieron opacados por el establecimiento de prácticas casi esclavistas con dicho reglamento.
Justo Rufino Barrios, 1873 a 1885. Durante su gobierno dio paso a la primera dictadura liberal. Creó leyes e instituciones. Entre los mayores logros es convertir la educación en pública en toda la nación. Aprovechó los conventos para tomarlos como escuelas. Fomentó la ley de inmigración, trabajo rural forzado, el reglamento de jornaleros, decreto 177 y entre otros. La Constitución de 1879. Barrios convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para emitir una nueva Constitución. La Constitución finalmente fue emitida en 1879 y el documento final sirvió para satisfacer las necesidades del presidente Justo Rufino Barrios. José María Orantes fue nombrado presidente interino el 23 de junio de 1882. La cuestión de Chiapas y el intermediario de José María Orantes tras la guerra entre México y Estados Unidos en la década de 1840, Guatemala perdió 10.300 kilómetros, perdió 14 pueblos, 19 aldeas y 54 rancherías, con más de 15.000 guatemaltecos. Chan, chan. Muy bien. Llegamos al punto entonces de las actividades. Tenemos entonces como actividades la realización de un cuadro comparativo entre el régimen conservador y la reforma liberal. Esa es una actividad. Y la segunda actividad es la realización de un video de 4 minutos como mínimo, donde realice un análisis de la reforma liberal. ¿Dudas con las dos actividades que se deben de realizar? Ninguna, licenciado. ¿Ninguna? Bien. Licenciado, disculpe. Dígame. Así respecto a la actividad esa del video, podemos tomar como ejemplo el video que ahorita usted acaba de ponernos, solo para darnos una idea respecto al tema. Barajémela despacio, no la entendí. Que si podemos tomar, digamos, un ejemplo de lo que usted acaba de pasar ahorita, del video ese para realizar nuestro video, solo para darnos como tipo ideas. En los videos los pueden ver ustedes porque están ya en la plataforma. Ajá, pero por eso le pregunto. Ahora bien, recuerde que en los videos no hicieron análisis. En los videos hay resúmenes. Sí, yo solo le digo nada más, ¿verdad? Para crearnos ideas, ¿verdad? Y para así poder llegar a hacer un análisis. Ah, sí, los pueden ver, claro que sí, para eso son. De la misma manera, les voy a volver a compartir, perdonen. Vamos a compartir pantalla. De la misma manera, si nos vamos acá al curso, voy a actualizar porque como hemos estado fuera, siempre lo saca uno de la plataforma. Si ustedes ya han podido observar cuando están ustedes acá. De la misma manera, vamos a poder observar nosotros. Así, bien, me lo logra hacer un poquito más grande. Aquí tenemos 3 documentos, los cuales son unas páginas. Las voy a abrir. Con la primera nos da el problema que nos aparece de esta manera. Entonces dice, haga clic en el enlace. Este es el enlace. Lo abren y asunto arreglado. Aquí tenemos al respecto de todo lo que fue Tatalapo. Es este fragmento. No, gracias. No, gracias, dije. No. Pausa. Ya va a salir de ahí. ¿Qué día? No sé. Regresando entonces. ¿De verdad? ¿Y por qué no le da? No. Bueno, ahí está. Entonces aquí está lo de la derrota de Tatalapo, toda la historia, para que lo puedan leer.
tenemos acá la Revolución Liberal de 1871. Este fragmento. Y tenemos acá la Reforma Liberal, los antecedentes históricos, las causas económicas, políticas. Para que ustedes puedan empoderarse de más información para la realización de sus dos actividades. Todo eso, insisto, está en la plataforma. Licenciado, pero el video es nosotros ahí vamos a estar. No es que me van a poner, por favor, entendamos. No es que me van a poner una diapositiva y ustedes van a estar hablando detrás de la diapositiva. Son ustedes, así como estoy yo aquí, que van a socializarme su análisis. ¿Estamos claros en eso? Ah, sí, licenciado. Es que ya vio, es que eso es lo que les afligió. Yo me imaginé, si no es tanto el tiempo. Es la preocupación que los voy a ver, pero si los estoy viendo, todos los días los miro. Entonces no se aflijan. Bueno, ¿alguna otra duda? Cuéntenme, por favor, desde este momento. Si no, damos paso a... Licenciada, una pregunta. No sé si entendí bien. Tenemos que poner una diapositiva antes y después, no, ¿verdad? No. O sea, necesito que así como estoy yo ahorita hablando, ustedes realicen su análisis. Ya, gracias, licenciada. ¿Okay? Insisto, si necesitan, por ejemplo, apoyo de algo, pues agarran su papelito y colocan el título que ustedes quieren colocar, pero que me van a hablar ustedes aquí. ¿Sí? Sí, gracias, licenciado. Por cualquier cosa, recordamos por favor que tenemos ya habilitado entonces a las 12 menos 20 la evaluación. A partir de ahorita, cada uno comienza a trabajar. Si desean, se desconectan y si tienen alguna duda, vuelven a ingresar. Yo aquí voy a estar siempre para la duda que ustedes tengan. Para aquellos que tienen problema de que son datos por medio de tarjeta. Quien no, pues simplemente pues minimiza, cierra lo que es el Zoom y comienza a trabajar y cualquier duda pues solo lo abre y aquí voy a estar yo. Estamos a la orden. Inicien a trabajar, por favor.